buenas tardes con todos. Muchas gracias por atender esta sesión del curso básico en ciberseguridad y protección de datos. Mi nombre es Germán González Rosso, yo soy ingeniero electrónico de profesión. Tengo una maestría en neuropsicología de educación, una maestría en ingeniería del Internet de las Cosas y en este momento estoy terminando mi maestría en seguridad digital y en sistemas y computación en la Universidad Javeriana. En el día de hoy vamos a tener nuestro primer día de la sesión del curso básico de ciberseguridad y protección de datos. Al final de la sesión esperamos contar con sus preguntas, con lo cual voy avanzando con la presentación. Ustedes pueden colocar sus preguntas en el chat o al final de la sesión ya estaremos comentándolas al final de la sesión. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar entonces con nuestro curso. En el primer capítulo vamos a ver todos los temas relacionados con la ciberseguridad, las amenazas comunes, las vulnerabilidades, y vamos a ver un paradigma un cambio de paradigma en términos de ciberseguridad. Esta es la agenda que tenemos para el día de hoy y comencemos. ¿Qué es la ciberseguridad? En general, podemos decir que hay en las empresas hay diferentes percepciones de ciberseguridad. Muchas de las veces en las empresas dicen, bueno, realmente nosotros no somos una organización que valga la pena que sea robada, no tenemos nada que nos roben. Las amenazas son externas, además se compró un firewall y con eso estamos protegidos. Y bueno, y usualmente cuando hay una falla siempre la podemos restaurar, con lo cual en muchas ocasiones en algunas empresas se tiene esa percepción que el tema de la ciberseguridad no es para con nuestra empresa. Veamos un poco los conceptos de ciberseguridad que se tienen a nivel mundial y vamos a ir analizando porque al final del día es un tema que debemos considerar y es un tema no menor en nuestro día a día a nivel empresarial. Acá primero tenemos una cita del Centro de Ciberseguridad del Reino Unido, donde nos indica que la seguridad cibernética es cómo las personas y las organizaciones reducen el riesgo de un ataque cibernético, es de qué manera se están protegiendo las personas y las empresas. Entonces, también en general, pues no siempre nos hablan de proteger nuestros activos, en este caso computadores, tablets, servicios, teléfonos inclusive, contra daños o robos. Y en la mayoría de los casos evitemos que tengamos accesos no autorizados a la información, ya sea la información empresarial o la información personal. Esa es la definición que tenemos del Centro de Ciberseguridad del Reino Unido. También tenemos el caso de lo que nos indica el Instituto de Estándares de los Estados Unidos, donde aquí el tema de la ciberseguridad tiene una expresión un poco más amplia. Entonces, estamos hablando de que la ciberseguridad tiene que ver con la prevención de daños, protección y restauración de computadoras y sistemas de comunicación, así como los servicios de comunicaciones por cables y comunicaciones electrónicas, de manera tal que podamos garantizar la disponibilidad, la integridad, la autenticación y la confidencialidad y no repudio de la información que cursa allí. Esta es una definición bastante amplia que nos da el Instituto de Estándares de Tecnología de los Estados Unidos. En esta línea, la Unión de Telecomunicaciones Internacional también da una definición de ciberseguridad y nos habla de un conjunto de herramientas, políticas y conceptos que garantizan la seguridad. Y aquí comenzamos a hablar de que contiene directivas, enfoques de gestión de riesgos, acciones y capacitación y mejores prácticas para proteger el entorno cibernético y los activos de una organización y del usuario. Entonces vamos viendo que la ciberseguridad se está
digámoslo así, constituyendo como un conjunto de acciones, de herramientas políticas y procedimientos para que las empresas y las personas garanticen la información. Justamente la Unión de Telecomunicaciones Internacional continúa y entonces ellos hablan de los activos. Los activos de la organización y del usuario incluyen los dispositivos que utiliza tanto personales como empresariales, la infraestructura, las aplicaciones, los sistemas de telecomunicación y en general toda la información que es transmitida o almacenada en un entorno cibernético. Entonces, toda la información que nosotros manejamos al interno de una empresa o en la transmisión de datos de una empresa o a nivel personal, eso es lo que vamos a llamar activos de información y que obviamente son importantes para tanto la persona como la empresa para su operación. Y luego volvemos a una definición que es bastante genérica y que nos habla de los objetivos generales de la seguridad y habla de la disponibilidad, o sea, la disponibilidad de las redes, de las infraestructuras, de los servidores, de los dispositivos, de los teléfonos, o sea, que estos elementos estén disponibles cuando los necesitamos. La integridad, que nos aseguremos que nadie vaya a hacer modificación de esa información sin autorización. Y también de la confidencialidad de la información, o sea, que solamente las personas autorizadas puedan ver esa información. Ahora bien, si nos vamos al contexto de los proveedores de los Internet Service Provider, los proveedores de acceso a Internet y compañías que prestan servicios de telecomunicación, vamos a hablar que la ciberseguridad son todas las medidas tomadas para proteger las redes, la infraestructura, los datos de los clientes y los servicios de telecomunicaciones de las amenazas y ataques cibernéticos que podrían comprometer su disponibilidad, integridad y confidencialidad. De nuevo terminamos con estos tres elementos que lo vamos a llamar la triada de la seguridad. Disponibilidad de la información, o sea, que las redes estén disponibles para que la gente pueda accesar a su información, pueda cursar su información. La integridad, que la información pasando por esas redes o depositada en nuestros servidores, pues no la vayan a modificar, o sea, no la vayan a modificar personas que no estén autorizadas. Y la confidencialidad de la información, que solamente las personas autorizadas puedan tener acceso a esa información. Entonces, esta sería la definición que tendríamos de ciberseguridad en el contexto de los servidores, de los Internet Service Provider. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué necesitamos ciberseguridad? O sea, ¿cuál es la necesidad que hay de allí? Entonces, de nuevo, volvemos a las definiciones que nos dan en el Reino Unido, el Centro de Ciberseguridad en el Reino Unido, que nos dice, la ciberseguridad cibernética es importante porque los teléfonos, las computadoras e Internet son parte fundamental de la vida moderna, que es difícil imaginarnos vivir sin ellos. Es más, muchos de nuestros hijos, hoy día hay mucha gente, millennials, que no conciben la vida sin computadoras o sin Internet o sin teléfonos. Con lo cual el tema no es menor y justamente acá se menciona que es parte integral de la vida moderna y no se concibe vivir sin ellos. Y adiciona, desde la banca, las compras en línea, el correo electrónico, las redes sociales, es más importante que nunca tomar medidas para evitar que los ciberdelincuentes se apoderen de nuestras cuentas y datos y dispositivos. O sea, entonces la ciberseguridad nos va a ayudar justamente para evitar que estos ciberdelincuentes puedan atentar con esta parte de nuestras vidas, digámoslo así, que es el manejo de la información, que es vital para el día a día que hacemos. También tenemos una definición de la Universidad del MIT, que nos dice, la ciberseguridad ahora es responsabilidad de todos en la organización, no solo del Departamento de Tecnología. Y esto es un tema importante porque muchas organizaciones piensan que los temas de ciberseguridad solamente le competen a las personas de tecnología y como vamos a mirar durante el curso, los temas de tecnología, el Departamento de Tecnología en muchos de los casos lo que hace es ser el custodio de la información, pero en las organizaciones hay cabezas que son dueños de la información y deben velar porque esa información sea resguardada. Ahora bien,
¿qué es lo que usualmente está pasando en las organizaciones? Que cuando hablamos de ciberseguridad, mucha gente piensa, no, es que anualmente hay una charla que da las personas de tecnología con respecto a temas de seguridad, pero no va más allá. Lo que sí es cierto es que esta vacuna de ciberseguridad que se da anualmente por las áreas de tecnología o un taller va mucho más allá y requiere mucho más que eso. Vamos a mirar por qué y ustedes me darán la razón de que este tema es realmente importante. Es tan importante que las Naciones Unidas justamente define que la cultura de la ciberseguridad fluye desde el nivel directivo hacia los niveles inferiores de las organizaciones. Es decir, el primer paso para inculcar una cultura de ciberseguridad es que la propia dirección de la empresa sea consciente de los riesgos asociados y desarrolle una comprensión de las implicaciones de una ciberhigiene deficiente. O sea, ¿qué pasa si no estamos haciendo la tarea con la ciberseguridad? Comenzando por los directivos de las empresas, las Naciones Unidas nos dicen que es una responsabilidad de la dirección asegurarnos que haya una directiva clara en la protección de la información de las empresas. Tenemos aquí una nota de una prestigiosa revista de negocios que se llama Forbes. Dice, para los ejecutivos de negocios, dar sentido a la ciberseguridad es un desafío en sí mismo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no piensan en el tema de la ciberseguridad como algo importante. Ahora bien, sin embargo, determinar si su organización está en riesgo o no puede ser abrumador, por decirlo menos. ¿Y por qué se menciona eso? Pues miremos justamente la siguiente cita. Dice, riesgo crítico. Es probable que si no cuidamos no le atendemos a la ciberseguridad, es probable que dañe el negocio sin posibilidad de reparación, pierda una cantidad significativa de dinero o empañe gravemente la reputación de la marca o la confianza del consumidor. Entonces, lamentablemente, muchas empresas y muchas de ellas en el país apenas tienen un incidente de seguridad grave, es que sus directivos y sus ejecutivos comienzan a ver la gravedad de este tema, de no poner atención a la ciberseguridad, porque en muchos de los casos puede que se pierda la confianza de los consumidores, se pierda bastante dinero e inclusive puede que imposibilite la operación de sus negocios. Entonces, imagínense, hagan una reflexión por un momento, si en sus redes, si sus empresas son atacadas y la información de sus clientes y la información de sus mismas empresas es alterada, modificada, robada, publicada, ¿qué impacto tendría eso en la operación del día a día? En su reputación, digámoslo así, e impactos financieros. Con lo cual, entonces, aquí vemos un tema clave y es cuál es la importancia que tiene entonces esta ciberseguridad para los proveedores de Internet. Entonces, vamos a decir que los proveedores de telecomunicaciones e Internet juegan un papel fundamental en la conexión de personas, empresas e infraestructura crítica, ¿sí? Por lo cual, la creciente dependencia de la conectividad de los activos de alto valor que gestionan los convierten en objetivos atractivos para los ciberdelincuentes, pues justamente como son el medio para que muchas empresas se comuniquen y las personas, en muchos de los casos se convierten en un objetivo, y de allí la importancia de la ciberseguridad para los Internet Service Provider. Bueno, ahora bien, en este punto hay que tener en cuenta otro elemento y es una referencia que se hace en el Foro Económico Mundial. Y es que está claro que no hay suficiente gente en ciberseguridad preparada para atender todos estos requerimientos. Entonces, en el Foro Económico Mundial dice, más trabajadores deben comprender que una carrera en ciberseguridad está al alcance de cualquier persona. La industria puede emplear a personas con diversas experiencias y antecedentes y ser parte de esa fuerza laboral puede brindar resiliencia profesional y estabilidad a sus vidas. Es una muy buena opción justamente porque este caso no solamente ocurre en Colombia, sino ocurre a nivel global en los diferentes países. Personal con conocimientos en ciberseguridad preparadas, pues definitivamente hacen falta. Por lo que se insta pues a las personas a que se vinculen a esta área porque es una de las áreas de
mayor exposición y no hay la suficiente gente. Y bueno, un buen punto de ustedes presentando este curso es justamente estar en esta dirección, de manera tal que podamos hacer muchos de los procesos de transformación y mejora de nuestras empresas. Bueno, ahora bien, hagamos un poco veamos las amenazas y las tendencias que tenemos en ciberseguridad. Entonces vamos a mirar un poco a continuación. Vamos a hablar de las diferentes, digamos así, amenazas que se tienen, ¿sí? Para ir entendiéndolas un poco más. Entonces, para ello, lo primero que tenemos que decir es que el tema de la ciberseguridad es un tema dinámico, con lo cual semana por semana aparecen nuevas amenazas, nuevas formas de ataque, con lo cual es un área que está en plena evolución, en constante evolución, de manera tal que debemos estar atentos para implementar mecanismos de defensa sólidas y fortalecer justamente todas estas plataformas, procesos y gente para atender estos requerimientos de ciberseguridad que son cambiantes. Para ello, entonces, por ejemplo, tenemos una de la Agencia Europea de Ciberseguridad, ENISA. Hay un documento muy interesante, ahí está la referencia en el mismo. Dice, vamos a mirar el panorama de amenazas de esta agencia de ciberseguridad, donde nos indican que los ataques cibernéticos cada vez son más sofisticados, dirigidos, generalizados y muchas veces, lamentablemente, no son detectados. Entonces, esta agencia ENISA, Europea de Ciberseguridad, sacó una lista inicial de 15 amenazas cibernéticas, las cuales realmente tienen azotada a buena parte de las empresas y a las personas. Vamos a analizar cada una de ellas. Acá a continuación les voy a mostrar una de las láminas un poco ya más en español. Vamos a mirar cada una de ellas. Qué características tienen, qué impacto tienen, ¿sí? Para que podamos entender que cuando estamos hablando de amenazas cibernéticas, ¿a qué nos enfrentamos? Fíjense que aquí solamente estamos mostrando 15 áreas pues, de amenazas, pero son muchas más. Vamos a ver un poco más durante las siguientes sesiones. Vamos a ver que hay organizaciones que se encargan al estudio de todas estas amenazas, de las técnicas y tácticas que emplean los ciberatacantes, de manera tal que podamos tener una mejor visión. Entonces, la primera de ellas es el malware. Muchas veces hemos escuchado hablar de malware y de la misma definición de la palabra nos dice como que algo está mal. Así como el software es, los programas, el hardware son los elementos físicos y el malware es el software que está malo. ¿Sí? El software malicioso, diseñado justamente para dañar los sistemas informáticos. Vamos a mirar cuáles son esos tipos de malware que están. Se pueden infiltrar estos malware en las redes de los Internet Service Provider por diferentes mecanismos y durante el curso vamos a mirar varios de ellos de manera tal que podamos analizar de qué manera van comprometiendo la seguridad y la integridad de los sistemas de las empresas y en este caso también de los proveedores de telecomunicaciones. Este malware al final del día puede causar interrupciones del servicio, filtraciones de datos, pérdidas financieras, daños a la reputación y con implicaciones legales. O sea, el tema no es menor. Miremos un poquitico más de estos malware. Entonces, comenzamos con el más conocido de todos de ellos, que es un tipo de malware que se llama virus. Estos los conocemos y muchos de nosotros en nuestras casas, en los computadores de las empresas, inclusive tenemos antivirus. ¿Sí? Que tienen la característica de que usualmente estaban atachados a archivos y por eso en algunos de los casos nos dicen no abra archivos desconocidos porque justamente pueden estar infectados con estos archivos, estos programas adicionales, de manera tal que cuando abrimos un archivo, por ejemplo que nos llegó un correo, puede que estemos descargando un virus o cuando descarguemos un programa desde la internet para un programa de software libre, un programa que alguien consiguió pirateado,
Buena de las partes, al hacer eso, al instalar esos programas, abrir esos programas, se instalan esos virus en las máquinas. Algunas veces aparecen como archivos .exe, otros en archivos PDF o en archivos de Word o PowerPoint. O sea, solamente con abrir un archivo de PDF o un archivo de Word, en muchos de los casos vamos a hacer que el virus se salte a nuestra máquina y pueda infectar otros archivos de nuestro sistema. Tenemos los troyanos. Los troyanos usualmente se disfrazan con software que nosotros necesitamos instalar, por ejemplo, ¿sí? Pero que ese software ha sido alterado. Entonces alguien dice, mira, alguna vez me acuerdo que había una herramienta para poder convertir los archivos de YouTube en archivos MP3 y había un software gratuito. Entonces uno entraba a la internet, buscaba el software gratuito, lo bajaba y le ocurría, lo ejecutaba. La primera vez que lo ejecutaba no había problema con los antivirus, pero la segunda vez el software decía, me necesito actualizarme. Y cuando se actualizaba lo que hacía era descargaba justamente un troyano que tomaba control de la máquina, ¿sí? De manera tal que inicialmente se descarga como un software legítimo, pero al final del día usualmente tiende a instalar puertas traseras en los computadores y a permitir la entrada de otro software. Estos troyanos muchas de las veces también vienen en los correos electrónicos. Cuando recibimos un correo electrónico, cuando alguien nos envía un archivo por chat o descargamos un software de software libre, allí descargamos el troyano y el troyano se instala en nuestras máquinas. Y desde allí, como vamos a ver, los ciberdelincuentes pueden tomar control de nuestros computadores, de nuestros servidores, e ir propagándose por la red solamente con abrir estos archivos. Por eso se hacen tantas, digamos así, recomendaciones con respecto a la apertura de archivos que vengan atachados a correos electrónicos o por chat. Tenemos otro tipo de malware. Estos malware los conocemos como gusanos. Y estos gusanos tienen una característica bien especial. Y es que tiene la capacidad de propagarse de computadora a computadora sin ayuda de una persona. O sea, es un programa que tiene la capacidad de estar infectando, así como el coronavirus, un computador por otro a través de las redes locales o redes de Wi-Fi. Estos gusanos. Y lo grave es que van infectando máquinas, una máquina tras otra máquina. ¿Por qué es un tema grave? Porque muchos de los, digamos así, los malware más peligrosos tienen esta capacidad de poder, digámoslo así, difundirse en la red. Y justamente una de las acciones que vamos a mirar que tienen que implementar los que hacen la gestión de la seguridad de las redes es aislar las redes para que este tipo de propagación no se ejecute. Porque como lo vemos aquí en la gráfica, ¿cómo se llama? El gusano puede ir de computadora a computadora a computadora a los servidores e ir contaminando todos los computadores de la red, y en algún minuto puede entonces un ciberdelincuente tomar control de los equipos, copiar información de los computadores, publicarla en internet, encriptar los equipos, como vamos a mirar más adelante. Otro tipo de malware se llama spyware. Básicamente está diseñado para que se haga digámoslo así, para espiar. Entonces, así como abrimos un archivo PDF, un archivo Word, también se puede descargar un spyware. O sea, por eso es tan delicado abrir estos correos electrónicos desconocidos. Porque entonces también podemos instalar ahí se nos puede descargar un spyware. Ese spyware, por ejemplo, puede instalarse en nuestra máquina y estar monitoreando las contraseñas, los números de tarjeta de crédito, a qué sitios navegamos, entre otras cosas. De manera tal que un ciberdelincuente puede, con este spyware que inocentemente lo
lo descargamos al abrir un correo electrónico desconocido con un PDF, un Word, un PowerPoint o un .exe. Entonces se instalan nuestras máquinas y lo que está haciendo es monitoreando qué hacemos, ¿sí? ¿Cuáles son las claves o contraseñas de los sistemas? Y de esa manera los ciberdelincuentes pueden entrar a nuestras máquinas y escalando privilegios como vamos a mirar. Entonces el spyware es otro tipo de malware que va. Si ustedes se dan cuenta, apenas acabamos de terminar el primero, que se llama malware. ¿Sí? Malware entonces tiene varios. Ahora vamos a mirar los ataques basados en web. Entonces, cuando hablamos de los ataques basados en web, entonces nos encontramos que allí lo que se aprovechan son vulnerabilidades que tienen nuestros servidores, por ejemplo, nuestras aplicaciones. En muchos de ellos, por ejemplo, hay unas vulnerabilidades que se llaman inyección de comandos de SQL. SQL es una forma de consultar bases de datos. Y lamentablemente muchas de las páginas web que tenemos en el mundo, y Colombia no es la excepción, Colombia, Centroamérica, América Latina no es la excepción, tenemos servidores donde las personas que han hecho estos programas no han tenido digámoslo así, las consideraciones de que, por ejemplo, cuando piden un usuario, un password, un dato, un teléfono, un correo electrónico, cualquier cosa, cualquier formulario de Internet, entonces los ciberdelincuentes pueden aprovechar ese formulario que usualmente, por ejemplo, supongamos que haya un formulario con un usuario y un password, entonces usualmente con esa entrada de datos, un ciberdelincuente puede, en vez de meter el usuario o el password que le están pidiendo, puede meter un comando de SQL, de consulta a bases de datos. Entonces, si el que desarrolló la página web no tuvo la precaución de filtrar esas entradas de datos, fácilmente puede llegar a la base de datos de los usuarios, leer las claves y entrar con cualquier usuario y robarse la información que está en ese servidor y ser la puerta de entrada para atacar otros servidores dentro de sus empresas. Eso pasa, básicamente, como veremos posteriormente, porque los sitios no fueron desarrollados teniendo en cuenta consideraciones de seguridad que le pudiesen tener este tipo de amenazas. O sea, los programas que manejan esas páginas web, ya sean JavaScript, Java, Python, están mal escritos porque no tienen consideraciones de protecciones de seguridad y se pueden acceder, por ejemplo, a acceder a las bases de datos de los servidores o a ejecutar código de manera remota. Entonces, por ejemplo, hay muchos servidores que están en WordPress, servidores de manejadores de contenido, donde igual por los formularios, entonces estos ciberdelincuentes pueden, ¿cómo se dice? Pueden descargar un archivo de PHP y ese archivo de PHP puede ser un archivo de que le abra una puerta al ciberdelincuente para que tenga conexión remota al servidor y tenga control del servidor. Entonces, ahí básicamente vemos que si estos ataques son exitosos, entonces pues, definitivamente tenemos accesos no autorizados y por allí se nos pueden ir los datos de la empresa, de los clientes y obviamente pues puede haber interrupción de servicio porque muchas de las veces, y eso es lo que pasa con ha pasado con algunas empresas del Estado, inclusive empresas privadas, donde por estas entradas de formularios con comandos de SQL o ejecución de JavaScript o programas de PHP, se tiene control de los servidores y se inclusive cambian la página web y pueden destruir, le pueden colocar, en vez de que sea la página de sus empresas, pueden colocar páginas de odio, páginas de pornografía, bueno, pues ya tienen el control de sus servidores. Y eso al final del día va a afectar negativamente la reputación de las empresas. Entonces es un tema que lamentablemente
Muchos de los casos los que desarrollan las páginas web no le ponen atención y está eso, se llama dar la oportunidad para que los ciberatacantes puedan entrar fácilmente a estos sitios. Bueno, en la siguiente amenaza que vamos a ver se llama phishing o suplantación de identidad. Y esta técnica es una de las técnicas realmente más, del phishing es una de las cosas que más estamos viendo, inclusive en los celulares. Entonces, le llega a la persona un correo electrónico usualmente o un mensaje SMS. El correo electrónico puede decir, somos de la DIAN, este es el archivo de reporte de sus deudas, abra este archivo para que pueda tener la información. O conozco el caso que a la directora de una empresa alguien le mandó un anónimo que decía, mire, yo soy una persona aquí de la empresa, no le doy mis datos, pero miren, en el archivo adjunto están fotos íntimas de usted y mira lo que están hablando. Entonces la persona lo abre y de allí entonces se descargan cualquiera de los malware que les hablamos para tomar control de los equipos. Entonces, este tema también puede pasar, por ejemplo, usted está llegando mucho por los mensajes de texto que dicen, mire, usted acabó de hacer una transacción en Bancolombia o en el banco X o en el banco Y, de a clic aquí para saber si fue usted o no, o si quiere denunciar. Cuando la persona hace eso, justamente también se le descarga un malware al celular y puede tomar la información de contactos de la persona y tomar control de su WhatsApp y enviar mensajes a sus usuarios, contactos de WhatsApp. En muchos de los casos diciendo, alguien pidiendo por usted plata, que le consignen una cuenta porque teóricamente usted se quedó sin plata. Y esa es una forma de suplantación de identidad que se hace tanto en celulares a través de mensajes de texto o clics que la gente le da en las redes sociales o a través de correos electrónicos. Obviamente, al hacer esto, pues se permite ¿cómo se llama? El acceso a otras redes, pensando uno que con la persona que está hablando es X o Y o Z o la entidad de la aduana, de impuestos. Y lo más grave ahora es que con las herramientas de inteligencia artificial también le pueden hacer llamadas a usted. Y puede tomar la voz de alguno de sus familiares, de sus hijos, de sus padres, amigos, esposa, diciendo que necesitan ayuda, que por favor consignen dinero porque tal persona está comprometida. Y lamentablemente pues existen ya herramientas, inclusive de software libre, para poder suplantar la voz, inclusive el video, o sea, la imagen física, el rostro de una persona, de manera tal que alguien puede llamar a una empresa y decir, mire, yo soy el presidente de la empresa, necesito que me giren tal plata a tal cuenta para tal cliente que está en tal problema. Eso está pasando. Y por allí se viene todo este tema de phishing o suplementación de identidad. Tenemos otros casos de ataques a aplicaciones web. Y esos otros ataques, por ejemplo, se dan por otras fallas que se dan tanto en la codificación de las aplicaciones como en las aplicaciones, las versiones de software que utilizan están desactualizadas. Ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan un caso que pasó en Panamá que se llamó los Panama Papers. En los Panama Papers, la empresa de abogados utilizaba un servidor web con un software de manejo de contenido que se llamaba WordPress. Y ese software estaba desactualizado, o sea, las librerías de ese software estaban desactualizadas. De manera tal que alguien desde la web, un ciberdelincuente, corrió algunas aplicaciones gratuitas que hay en la internet, le hizo un escaneo. El escaneo le dio que ese servidor web tenía librerías desactualizadas y en la web, como vamos a mirar posteriormente, pues existen herramientas que se llaman exploits que uno las puede bajar
y las ejecuta y solamente le dice la dirección IP del servidor remoto destino y toma control del servidor. Y al tomar control del servidor esa es la puerta de entrada a esas empresas y para tomar toda la información, ejemplo de lo que pasó en los Panama Papers, donde lograron sacar a varios teras de información que aparecían en esa empresa. ¿Y eso por qué ocurría? Ocurrió más bien porque justamente no estaban actualizadas las librerías, no estaban parchados los servidores con las últimas parches disponibles de software, algo tan sencillo, y por ahí se metieron. Obviamente, si tenemos accesos no autorizados, obviamente la violación de datos que se puede dar, como en el caso de los Panama Papers, es total. De manera tal que el ciberatacante tiene control completo de los servidores web, por ejemplo. Bueno, correo basura, spam. Bueno, este es uno de los, este es un tema que ya se vio hace bastante tiempo y era que comenzaban a llegar correos masivos no solicitados que llenaban los correos de basura para que la gente consumiera Viagra o consumiera otros tipos de cosas. Y este spam puede que al final del día puede ir consumiendo los recursos de la infraestructura de sus servidores y agotar pues los dispositivos, los elementos de almacenamiento con todo este correo basura que en muchos de los casos también tiene malware incorporado. Otra de las amenazas que usualmente vemos es los ataques de negación de servicio distribuida o DDoS. Estos ataques básicamente lo que buscan es saturar la red, tumbar la red. De hecho, se han dado casos ya famosos de ataques que se han dado para servidores. Y un ataque de esos, como vamos a mirar posteriormente, puede ser ejecutando un programa como un ping, o más bien una solicitud de sync en la red incompleta. Entonces, uno le envía al servidor que quiere atacar y le dice, oiga, yo aquí estoy. Y el servidor le dice, listo, hablemos. Pero el atacante dice, hola, aquí estoy. Y cuando yo tengo miles de personas haciendo, hola, aquí estoy al servidor, pues las redes se saturan. ¿Sí? Y hace que pues que ¿cómo se llama? El ancho de banda disponible y el servidor lo único que esté atendiendo es intentos de conexión que están diseñados para no ser completados. Entonces, eso puede hacer que al final del día el resto de los usuarios no puedan entrar a los servidores porque, digámoslo así, están atacando o bombardeando los servidores. ¿Sí? Obviamente, ¿eso qué puede causar? Que haya interrupciones de servicio. Por ejemplo, si alguien necesita hacer un proceso de autenticación o hacer un pago o alguna cosa, pues definitivamente no lo va a hacer y lo que va a encontrar es que los servidores están caídos y eso a la larga también puede generar, digámoslo así, pérdidas de ingresos. Bueno, otra de las amenazas que usualmente se ven acá es el robo de identidad. El robo de identidad, este es un tema y es donde el ciberdelincuente lo que busca es tomar información personal, ¿sí? De manera tal, por ejemplo, de los clientes, de manera tal que teniendo información de su correo electrónico, de datos de fechas de nacimiento, de cédulas y otros datos, pueden llegar a intentar hacer transacciones fraudulentas en el sector financiero, porque tuvieron acceso a los datos de las personas, con lo cual entonces allí la información de las personas va a estar pública. Y ese es uno de los casos, por ejemplo, que cuando roban información, en muchos de los casos las informaciones las ponen públicas en la dark web, de manera tal que venden esos datos para que otros ciberdelincuentes también compren esa información en la dark web y pues obviamente causen desastres a nivel financiero con la gente, con los datos de las personas. Con lo cual,
acá hay un tema muy delicado para los Internet Service Provider y es que toda la información de los clientes y temas de datos personales, que si se vayan a ver comprometidos, o sea, que tengan personas no autorizadas tengan acceso a esa información al final del día, estos ciberdelincuentes pueden acceder fraudes o hacer acciones fraudulentas con las entidades financieras o otras actividades maliciosas y al final del día el proveedor de internet debe estar involucrado en una demanda, pues porque justamente no hizo la protección de datos. En los diferentes países hay leyes o están en vía de implementarlo, como vamos a ver, leyes de protección de datos y especialmente de datos personales, que si no se cumplen por las empresas, pues entonces hay una serie de castigos financieros importantes. Bueno. El otro tema, la otra amenaza es la filtración de datos. Y este tema de filtración de datos, aquí podemos inclusive identificar personas al interno de las empresas. Supongan por un momento que alguien en el área de contabilidad o en un área estratégica de la empresa que tiene acceso a información privilegiada y información confidencial de la empresa, que tiene un correo electrónico de Gmail, por ejemplo, y que tiene una cuenta en Google Drive, por ejemplo. Instala el cliente de Google Drive en su computadora de la empresa y comienza a sincronizar su computador con la información confidencial de su empresa a la internet, al Google Drive personal, y va sacando la información, va filtrando datos de la empresa que son, digámoslo así, con carácter reservado, son confidenciales. En muchos de los casos, inclusive puede tener secretos industriales. Y de esa manera se filtran esos datos, hay una fuga de información, digámoslo así, se roban esa información confidencial o sensible, de manera tal que eso puede, al final del día, eso puede causar daños a la reputación de las empresas, consecuencias legales, pérdidas financieras y obviamente si estamos hablando de los datos de cliente, pues confianza de los clientes. Claro, porque las consecuencias son enormes. Y la pregunta ahí, en este minuto lo dejo como pregunta, es ¿qué estamos haciendo las empresas para algo tan simple como instalar un cliente de Google Drive y sincronizarlo con el correo electrónico de Gmail e inclusive sin siquiera instalar el Google Drive, tomar información privilegiada, confidencial desde la computadora de la empresa y utilizar un correo gratuito, Gmail, Hotmail, Yahoo, alguno de ellos, y comenzar a sacar información de las empresas sin autorización? Es decir, están robando información. La pregunta es, las empresas donde ustedes trabajan o de las cuales son ustedes dueños, ¿tienen mecanismos para proteger que eso no pase? Porque puede que esté pasando y ustedes no se den cuenta, ¿sí? Ese es un punto clave. Lo mismo, la gente con las USBs que conectan en las computadoras, que fácilmente hacen un copiar o quemar un CD, pueden estar sacando información de sus empresas, información confidencial, información sensible. Están robando información y ustedes no se dan cuenta. Entonces la pregunta es, ¿se tiene algún tipo de control para que eso no pase? ¿Será que está pasando? ¿O será que ya pasó? Son preguntas que vamos a ir mirando justamente con el transcurso del curso, de qué manera nos podemos ir, de qué manera podemos ir fortaleciendo la seguridad de las empresas para estos temas. Bueno. El otro tema, digamos así, la otra amenaza son amenazas internas. En muchos de los casos podemos encontrar que al interno de las organizaciones puede que encontremos personas que estén molestas con los jefes, puede que estén aburridas, puede que estén con algún problema personal, que justamente utilizan el acceso a los datos para dañar archivos, por ejemplo, o sistemas. Y recuerdo el caso de algunos años que un operador en Argentina
una persona del área de tecnología lo echaron, por alguna razón lo echaron. Y el tipo tenía el acceso a un montón de equipos de la red de comunicaciones. Obviamente, lo que hizo él fue utilizar digámoslo así, ese privilegio que tenía cuando estaba contratado. Y antes de irse, y es más, después de irse, creó la posibilidad de poder conectarse desde su casa, tener control de los equipos de comunicaciones del operador, ¿sí? De los servidores, tumbarlos, cambiarle la configuración, borrar las configuraciones, y los daños que hizo fueron gigantes. Obviamente esto pudo causar, esto causó indisponibilidad en el servicio hacia los clientes y multas por parte del regulador por este tipo de situaciones. Esto puede ocurrir por malas intenciones o por errores o por negligencia de la gente, como vamos a ver. Con lo cual la siguiente pregunta es, ¿de qué manera nos estamos asegurando en nuestras organizaciones que contamos con los mecanismos para proteger a las empresas en el momento en que un funcionario está dejando su cargo o inclusive estando dentro del cargo? ¿Cómo limitamos su accionar para que no pueda, para que solamente tenga acceso a ciertas máquinas a ciertas horas y que no pueda llegar a hacer este tipo de causas graves? O sea, ¿cómo se está haciendo eso? ¿Qué se tiene que tener al interno de las organizaciones? Miremos alguna otra amenaza. Hay una amenaza que se llama botnets. Y como veremos, los botnets son redes de dispositivos que son controlados por un ciberatacante. Ejemplo, en muchas de las casas de ustedes hay cámaras de vigilancia, por ejemplo, ¿cierto? Algunas de ellas tienen, o en sus empresas tienen cámaras de vigilancia. O hay impresoras, o hay equipos de acceso a Internet. En muchos de los casos también los ciberatacantes pueden tomar control de esa cámara IP, por ejemplo. Tomar control, porque usualmente son sistemas que tienen muy baja nivel de seguridad, tienen sistemas operativos usualmente muy débiles, o muchas de las veces no cambian los passwords de esas cámaras, por ejemplo. Entonces los ciberdelincuentes toman control de esas máquinas, instalan software en esas cámaras, por ejemplo, de vigilancia. Y desde allí, o sea, teniendo el control de múltiples equipos de estos, poder desatar poder desatar ataques de negación de servicio, por ejemplo, al interno de las empresas o en el exterior. Y así ha pasado, justamente hace un par de años salió un ataque muy conocido que se llamaba Mirai, con lo cual decenas de miles de cámaras IP y dispositivos de Wi-Fi fueron comprometidos y los ciberatacantes los utilizaron para atacar ciertos servidores en la internet y de manera tal que serían como equipos zombie, que alguien los controla de manera remota y que estos equipos pueden entonces en cualquier momento tomar un comportamiento diferente porque han sido comprometidos. Entonces la pregunta es, en cada una de sus empresas y en las redes de estos Internet Service Provider, ¿estamos claros que tenemos control con respecto a las cámaras IP, access point, dispositivos CPS que tenemos en la red, impresoras, bueno, cualquier dispositivo con dirección IP? ¿Estamos claros que tenemos control de cada uno de ellos, que tenemos los mecanismos para estar actualizándole el software? Porque muchas de las vulnerabilidades que aparecen, y si nosotros, así como los computadores, no les aplicamos el software de actualización, pues vamos a estar en graves problemas. Y si sabemos que estos equipos ya perdieron soporte, por ejemplo, y que no tenemos forma de actualizar el software, la pregunta es, ¿de qué manera podemos controlar, aislar estas redes de manera tal que mitiguemos esa posibilidad que ciberdelincuentes puedan controlar estos equipos y hacer ataques de negación de servicio, por ejemplo, a nuestras redes?
o a redes en Internet. Y esto porque es un tema no menor, porque esto puede hacer que haya interrupciones de servicio, tener consecuencias legales también, y la reputación de las empresas pueden estar comprometidas con este tipo de casos. Bueno, la otra amenaza que podemos presentar o podemos tener acá es la manipulación física, daño, robo o pérdida, que ya estamos hablando de los ataques físicos a los sistemas informáticos, a las infraestructuras, o el robo, o daño, manipulación. La pregunta es, ¿cómo están los mecanismos de control físico a las instalaciones donde están los equipos de comunicaciones? Porque se da el caso que los equipos de comunicaciones están en algunos racks sin las debidas seguridades y violentan los racks y se roban los equipos, por ejemplo. Y si estamos hablando de equipos centrales, tenemos equipos de respaldo, de manera tal que si por alguna razón se robaron el cable de una conexión, podamos tener un cable alterno para mantener el servicio. Este tema es importante porque muchos de estos ataques físicos pueden interrumpir el servicio que tenemos de comunicaciones, puede comprometer la integridad de la red y provocar pérdida de datos. Y esto es válido tanto para equipos de comunicaciones como para servidores o computadores. Entonces es otro tema para tener en cuenta. Bueno, este ya lo vimos. ¿Qué pasó aquí? Fuga de información. La fuga de información se refiere a la divulgación o exposición no autorizada de información sensible o confidencial. Y lamentablemente esto es algo que estamos viendo muy a menudo en algunos países, donde la información de los clientes aparecen divulgadas en Internet, por ejemplo, y muchas veces las empresas no se enteraron cómo salió esa información. Y bueno, este es un punto que tenemos que ver. ¿De qué manera vamos a protegernos que si nos roban la información, ¿qué podamos hacer para que que lo que se robe no lo puedan leer? O sea, por ejemplo, que está encriptado. Justamente ese es el siguiente tema, que es el secuestro de datos o ransom. Denme un segundito, por favor, aquí. Me tomo un vasito de agua, un momentico. Las preguntas que vayan teniendo, por favor, las escriben en el chat y ahorita al final de la sesión vamos a darle respuesta. El secuestro de el secuestro de datos o ransomware. Este ransomware es un tipo de malware, como veíamos previamente, ¿sí? Este malware lo que hace es encriptar algunos archivos o el sistema completo y los ciberdelincuentes piden un rescate para poder enviar la llave de desencriptación y poder recuperar la información. En algunos de los casos, el secuestro de datos también está de la mano con la fuga de datos, como es el caso, por ejemplo, en el caso en Colombia, donde empresas de salud, las bases de datos fueron encriptadas y fueron robadas. O sea, le sacaron copia, se las llevaron fuera de las empresas y pidieron rescate en Bitcoin para recuperarlas. Y además, pues, luego las publicaron en la dark web. Porque, pues, obviamente algunas de esas empresas no pagaron ¿cómo se llama? Ese rescate. Y acá hay un tema importante. Supongan por un momento que esta tarde, mientras ustedes están en la charla, los ciberdelincuentes están atacándolos con un ransomware, están encriptando los datos de sus empresas, los datos críticos, los datos confidenciales e inclusive archivos con información de datos personales de sus clientes. Y ustedes se encuentran con esa situación de un ransomware. Y obviamente les aparece en la pantalla que por favor sea tan amable de consignar tanto dinero en bitcoins en tal dirección de Bitcoin. La pregunta es, ¿ustedes qué hacen? Esa respuesta debería ser ya revisada y ya debería en este minuto en sus organizaciones tener respuesta a esa pregunta. ¿Sí?
¿Por qué? Porque alguien dirá, no, sí, no, lo que pasa es que nosotros ya tenemos respaldo a la información. Maravilloso. Pero ¿qué tal si, además de encriptarla, si bien ustedes tienen copia, puede que se la lleven, la roben, la saquen y amenacen con publicarla? La pregunta es, ¿ustedes tienen protegidos esos datos, tienen encriptados esos datos, de manera tal que si se roban datos encriptados y no pueden, digámoslo así, fácilmente publicarlos, digámoslo así, porque están encriptados? ¿O ustedes están dispuestos o sus organizaciones están dispuestos a pagar el secuestro de datos? En algunos países eso está prohibido. Lo digo porque hay un estudio que muestra que solamente el 4% de los casos de las empresas que pagaron el rescate lograron obtener toda la información de recuperación. O sea, pudieron recuperar toda la información los que pagaron el rescate, solamente el 4%. Y el resto no, de pronto parcialmente o simplemente no perdieron su dinero. Ese es un tema que hay que pensarlo y pensarlo ya, porque esto puede obviamente provocar interrupciones de servicio, pérdida de datos, pérdidas financieras, daños en la reputación y también demandas legales. Es un tema no menor. Luego, en ese orden de ideas, este malware que llamamos ransomware, donde usualmente los ciberatacantes piden, digámoslo así, ese rescate en Bitcoin, por ejemplo. Muchas de las veces los atacantes dicen que les devuelven la clave con tal de no revelar la información a los competidores o al público. Y el punto es que esa información puede causarles graves daños a sus empresas si ustedes no tenían protegida esa información previamente. Por ejemplo, tener encriptada esa información, como vamos a ver más en detalle cómo protegernos del ransomware. Ese es un tema muy importante porque empresas grandes, medianas y pequeñas están allí, ninguna de ellas está exenta de que esto ya pueda pasar. El espionaje cibernético, esta es otra de las amenazas que encontramos, donde el espionaje cibernético lo que nos dice es que personas no autorizadas están accesando a las redes o sistemas para obtener información confidencial, secretos comerciales, propiedad intelectual, datos personales. Están, digámoslo así, accesando a sus redes sin autorización, buscando tener ventaja a la información que ustedes tienen al interno. ¿Ok? Entonces, obviamente esto puede tener informaciones serias desde el punto de vista financiero, operativo, legal y de competencia en sus diferentes mercados. Y hay otro mecanismo que se llama cryptojacking. Y el cryptojacking muchas de las veces es silencioso porque lo que nos dice el cryptojacking es que los ciberatacantes o los ciberdelincuentes mejor utilizan sus servidores, sus recursos informáticos para hacer minado de bitcoins o de Ethereum o otras monedas. Entonces, consumiendo la energía de sus servidores, volviendo lentos sus servidores y utilizando para hacer procesos de minado, de minería de bitcoins, por ejemplo. Este es otro de los temas de cryptojacking. La pregunta es, ¿estamos seguros que en nuestras organizaciones esos servidores que se volvieron lentos, esos computadores que están súper lentos de arrancar, de procesar, ¿no será que tienen un cryptojacking? Esa es una buena pregunta para reflexionar. Bueno, ahora pasemos a ver un aspecto que es supremamente relevante dentro de todo este proceso de amenazas y riesgos, y es el aspecto humano. El aspecto humano es un tema supremamente importante. ¿Y por qué? Porque cambiar lo que piensa una persona, la concepción de cómo van las cosas, es difícil. En el ser humano es difícil y muchas de las veces hay resistencia al cambio. Ejemplo, dicen, oiga, usted debe utilizar una clave de más de tantos caracteres, debe utilizar signos de admiración, letras mayúsculas, minúsculas y números y bla, bla, bla. Por ejemplo, o que tiene que utilizar factor de doble autenticación.
Y muchas de las veces el problema es que los empleados se rehúsan a hacer el cambio. Hay resistencia al cambio. Y argumentan, no, lo que pasa es que yo estoy muy ocupada para andar en esas, eso es, digámoslo así, es una perdedera de tiempo. Y lograr que las personas entiendan que para gestionar correctamente este riesgo cibernético, pues tenemos que contar con la colaboración de cada uno de ellos, es un tema no menor, ¿sí? Y porque muchas veces este comportamiento de la gente es un comportamiento que no es consciente. Eh, y el otro punto es que la gente dice, yo no hago eso, yo no tengo esa, yo no tomo esa norma de seguridad, yo no sigo eso porque eso le pasan a otras empresas, a mí no me pasa. Ese es el argumento de muchas de estas personas, con lo cual están dispuestas a emprender prácticas riesgosas. ¿Cómo qué? Alguien dice, no, mira, vamos a descargar un software en la internet que es un código gratuito, que un amigo me regaló, o que lo encontré en tal lado, y que hace tal o y cosa, o instalaron el programa pirata, y que eso no pasa nada, yo también lo tengo en mi caso, por ejemplo. Y ese tipo de justamente de situaciones, ese aspecto humano digámoslo así, de llegar al punto de riesgo donde desconoce los temas y los aspectos que debe considerar con respecto a la ciberseguridad es un tema no menor. Y muchas de las veces el problema está por allí. Por eso es que hay una conclusión que es tajante y que nos dice es, mientras que gran parte del riesgo del elemento humano se puede mitigar en el diseño y con la operación, el riesgo asociado con el factor humano no puede ser totalmente evitado. Eso básicamente lo que nos dice, sí, nosotros podemos hacer ciertas cosas con los aplicativos, tener una serie de controles, hacer un software seguro y cosas de esas. Pero si no contamos con la colaboración de las personas, del factor humano, pues vamos a tener problemas, porque justamente los seres humanos siguen siendo el eslabón más débil de la cadena de gestión de riesgos. Ejemplo, nos acordamos que dijimos no pueden abrir archivos atachados de correos desconocidos, de personas desconocidas. Abramos esto. Y justo por ahí es que comienzan a filtrarse los problemas a las redes. Y eso los ciberatacantes lo saben. Lo saben que el eslabón más débil de la cadena son los seres humanos y por allí es que muchos de ellos se van. Por eso son todos los temas de ingeniería social y de phishing para lograr tener acceso a la información. Y es muy fácil hoy día conseguir información de las personas, inclusive de las claves. Entonces muchas de las personas le ponen las claves de la nombre de la mascota o el de los hijos o los números de la placa del carro. Entonces muchas veces los ciberdelincuentes entran a las redes sociales y comienzan a ver la información que la gente publica, donde aparece la placa de la moto, la placa del carro, la fecha de nacimiento, los nombres, bueno, todos los datos que usualmente se utilizan para manejar, por ejemplo, claves. Y como las personas no llevan el registro, más bien no tienen conciencia de tener estos temas de seguridad en mente, pues por allí se nos va todo. Por ahí hay una agencia en los Estados Unidos que algunos de los investigadores decían, es fácil escanear un dispositivo en busca de un parche, o sea, una vulnerabilidad de software, pero es mucho más difícil entender qué es lo que un usuario no entiende y por qué no hace caso. Eso es muy difícil. O sea, ¿qué fue lo que no entendió el usuario? ¿Por qué no está cumpliendo la política de seguridad? Eso es lo complicado, porque la mayor parte de las veces lo que pasa es que la gente no sigue las normas de seguridad. Y eso es lo que pasa. Entonces, y acá hay otra nota en la misma línea. No es tan simple como tomar un curso de cumplimiento de tecnología, porque desde el área de tecnología los directivos dijeron que había que hacerlo, sino es tomar ese curso y entender de qué manera puedo ayudarme y ayudar al equipo y ayudar a la empresa y por qué hacerlo. Entonces eso es un tema de concientización que no se resuelve con un curso de capacitación al año a la gente. Entonces está probado que hay que estar haciendo pruebas recurrentes y recordarle a la gente las políticas
y también emplear mecanismos para asegurarse que la gente haga lo que tiene que hacer. Bueno, veamos a ver cómo vamos de tiempo. Bien. Vamos entonces a entrar a una nueva área que se llama nuevo paradigma para la seguridad. Y en este nuevo paradigma comenzamos entendiendo algo que pasó ahorita durante la pandemia, durante el COVID-19. Durante el COVID-19 muchos, o casi la mayoría de nosotros nos fuimos a trabajar a la casa, ¿cierto? Y comenzó entonces a darse unos procesos de digitalización, de transformación en digital importantes, de manera tal que muchos de los procesos ya se hacen desde la casa. Y lamentablemente desde la casa no se tienen todos los mecanismos de seguridad que tiene la gente en las oficinas. Y si en las oficinas ya tienen problemas, imagínense peor en la casa. Y máxime utilizando los computadores personales para accesar los recursos de las empresas. Peor. Entonces, de allí aparecen una serie de preguntas. Acá hay una prestigiosa revista de directores de empresas que dicen básicamente que a medida que las empresas consideran sus estrategias de un lugar de trabajo híbrido luego de la pandemia, necesitan volver a evaluar la seguridad desde cero. Y muchas de estas empresas se comienzan a preguntar, ¿mi seguridad es adecuada para el mundo de trabajo híbrido? O sea, muchos de ustedes están trabajando desde casa. La pregunta es, ¿las personas que trabajan desde casa tienen todos los mecanismos de seguridad para poder conectarse de manera segura a sus empresas y que este no sea un mecanismo por el cual se estén filtrando muchos de los malware y tener acceso de los ciberdelincuentes a las redes? Esa es una pregunta importante, porque es algo que es de nuestro día a día. Entonces, en este proceso aparece algo interesante que se llama el modelo de confianza cero. Aquí tenemos un cambio en torno a cómo concebimos la ciberseguridad. Y en este modelo de confianza cero de ciberseguridad, el objetivo es evitar el acceso no autorizado a los datos y servicios y hacer que la aplicación de control de acceso sea lo más granular posible. Vamos a mirar eso de qué se trata. Resulta que durante la pandemia, el gobierno de los Estados Unidos obviamente no fue ajeno a esta situación y una de las cosas que hicieron fue sacar una directiva y decir, oiga, vamos a continuación en todas nuestras organizaciones del Estado, vamos a implementar una estrategia de trabajo de confianza cero. Es decir, es un modelo que está centrado, digamos, más en los datos más que en la ubicación de las personas. Entonces, antes, si la persona estaba sentada dentro de la red, listo, ya tenía acceso a todos los servidores, todos los servicios. Pero si estaba por fuera, pues no. Y si al caso, por ahí con una VPN. Y eso pasó justamente en pandemia. Y lo que se dio cuenta, entonces, por ejemplo, el gobierno norteamericano, y por eso sacó esta directiva, es no. Vamos, en ahora adelante, vamos a tener en cuenta todos los elementos de identidad, o sea, quién se conecta, y ojalá con diferentes factores de autenticación, desde qué dispositivo se conecta, desde qué parte de la red se conecta, a qué hora se conecta, desde qué parte del mundo se conecta, qué aplicaciones ese usuario intenta accesar, ¿tiene ese usuario acceso a esas aplicaciones o no? Y a qué datos tiene derecho a grabar o leer ese usuario. Y hacerlo de manera muy, muy fina, de manera tal que tengamos control y no confiemos en nadie, así sea el presidente de la empresa, no, y todo lo vamos a estar revisando. De manera tal que ahora buscamos tener una visibilidad mayor. En muchos de los casos vamos a tener herramientas para automatizar estos procesos. Y acá hay un tema bien delicado. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el año 2021, justamente, comienzo por la mitad, sacó esta advertencia. Y dije, estamos hablando del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Acá está la referencia, Defense Gov. Ellos dijeron,
todas nuestras organizaciones institucionales, todas las entidades del Estado, deben asumir que ya tienen a los ciberdelincuentes dentro de sus entornos, o sea, ya están adentro, ¿sí? O sea, ya están adentro. Esa es la premisa. Con lo cual, asumir ese incumplimiento, operar y defender conscientemente los recursos con el supuesto de que un adversario ya tiene presencia en el entorno, de manera tal que se deben denegar de forma predeterminada y examinar minuciosamente a todos los usuarios, dispositivos, flujos de datos y solicitudes de acceso. Ellos dicen en el mandato, hay que registrar, inspeccionar, supervisar continuamente todos los cambios de configuración, los accesos a recursos, el tráfico de red en busca de actividades sospechosas. Obviamente estamos hablando acá del Ministerio, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, porque obviamente son muy sensibles, y esta es una directiva para todas las instituciones del gobierno americano, llámense condados, pequeños condados, bueno, todas las organizaciones de salud, de lo que quieran, deben cumplir con esta directiva de cero confianza. Con esta premisa de que asuman que el ciberdelincuente ya está adentro, ya se les metió. Luego, si ya está adentro, la premisa es nunca confíe, verifique siempre, trate a todos los usuarios, dispositivos, aplicaciones, cargas de trabajo, flujos de datos como no confiables, autentique y autorice explícitamente a cada uno con el privilegio mínimo requerido mediante políticas seguras dinámicas. Obviamente para eso se requiere que tengamos organizada la casa, ¿sí? Y que tengamos control de los diferentes elementos en la organización. La pregunta es, para que ustedes la piensen por un momentico, ¿cómo están en este minuto los sistemas y redes internas de sus empresas? ¿Se tiene la capacidad de poder controlar a todos los usuarios, dispositivos, aplicaciones, flujos de datos, de manera tal que esté claro quién tiene acceso a qué y a qué hora, por ejemplo? Esa es una pregunta bien importante. Y además tener en cuenta que estas políticas cambian de manera dinámica. Y el otro punto de los principios rectores de esto de cero confianza está en verificar explícitamente. El acceso a todos los recursos debe realizarse de manera consciente y segura utilizando múltiples atributos dinámicos y estáticos para derivar de niveles de confianza para las decisiones de acceso contextual a los recursos. Obviamente, si yo voy a verificar, usualmente yo debo tener herramientas y debo tener gente que haga esto. La pregunta es cuántas personas de ciberseguridad hay en sus organizaciones para que estén monitoreando los servidores, sistemas, redes, aplicaciones, y que se esté cumpliendo este tema del privilegio mínimo. Este tema lo vamos a trabajar durante el curso. Obviamente este es el deber ser, hacia donde deberíamos apuntar. Está claro que primero tenemos que desayunar y luego almorzar, es decir, primero tenemos que hacer una serie de actividades previas para poder ir avanzando en el control que nos plantea esta estrategia de cero confianza. Pero a ese punto tenemos que llegar. Luego en ese orden de ideas, por ejemplo, acá hay un operador japonés que se llama NTT, que sacó en el 2021 algunos elementos claves de este nuevo paradigma de seguridad y que decía, debemos ponerle foco a la protección de los servicios en la nube. O sea, no sé cuántas de sus empresas ya tengan servicios en la nube y si saben cómo proteger esos servicios en la nube. Dentro del curso vamos a mirar un poco el tema. Proteger la red, protección de datos y aplicaciones, saber cuáles son los datos que tenemos en la red, cuáles son datos confidenciales o no, las aplicaciones, quién tiene acceso a las aplicaciones, si tenemos redes con sensores, cámaras, tenemos aplicaciones de IoT, si tenemos claro cuáles son las vulnerabilidades de estas plataformas y cómo implementar mecanismos de ciberseguridad para ellas. ¿De qué manera estamos protegiendo los computadores personales o dispositivos móviles, los llamados puntos finales? ¿Cómo evitamos que los usuarios de computadores o dispositivos móviles se roben los datos tan simple como poner a sincronizar a Google Drive con el computador o el celular? ¿Sabemos cuando alguien está enviando un correo electrónico a un Gmail o a un Yahoo o a un Hotmail
con datos confidenciales. Tenemos la capacidad de identificar eso. Es importante para nuestras organizaciones saberlo. Contamos con herramientas de orquestación, automatización y respuesta automatizada ante ataques. Estas plataformas se llaman SOAR. Vamos a mirarlas durante el transcurso del curso. Tenemos herramientas para manejar la identidad y el acceso de los diferentes usuarios a las diferentes aplicaciones, enrutadores, switches, servidores, tanto locales como en la nube. Esas son preguntas claves que justamente este operador japonés NTT se preguntó y hizo una encuesta del nivel de madurez que tenían en Japón, ¿sí? Y el enfoque que le iban a hacer en Japón. Estamos hablando del que en el 2021. Obviamente ellos estaban medio crudos, iban por la mitad de la mayoría de las cosas. La pregunta es si hiciéramos la encuesta en América Latina, ¿cómo saldrían estos números? Sería una pregunta interesante. Y acá vienen una serie de frases claves de reflexión. Por ejemplo, una del expresidente ejecutivo de Cisco, que dice: existen dos tipos de empresas, las que han sido hackeadas y las que aún no saben que fueron hackeadas. La pregunta para ustedes: ¿en cuál de ustedes están? ¿En las que ya han sido hackeadas o que no saben que ya las hackearon? Esa es una pregunta súper dura. El otro, un experto de seguridad del gobierno americano, dice: el único sistema seguro es el que está apagado en el interior de un bloque de hormigón protegido en la habitación sellada por guardias armados y que está a varios metros de profundidad. Eso es un sistema seguro. ¿Sí? O este otro, que es un director de seguridad de una organización bancaria en Francia que se llama Société Générale. Se necesitan 20 años para construir una reputación y pocos minutos de un ciberincidente para arruinarla. Pensemos en eso. ¿Qué pasa si tenemos un ciberincidente de las magnitudes de un ransomware, robo de datos y cosas de estas? ¿Cómo quedamos como empresas? Y bueno, la primera clase de temas de seguridad los dieron los griegos. Aristófanes. Dice Aristófanes: la desconfianza es la madre de la seguridad. Piense mal y acertarás, ¿no? La desconfianza es la madre de la seguridad. Y el comentario de reflexión de un ex hacker que ha escrito varios libros de seguridad dice: si estás conectado a internet, amigo, puede ser pirateado. ¿Sí? O sea, elementos que ya estén conectados, todos ellos pueden ser pirateados. Eso es un hecho. La pregunta es ¿cuándo? ¿Sí? Y para último, la seguridad no es algo que compras, es algo que haces. Entonces es algo que construyes, porque no basta con que compres un equipo. No, eso no es suficiente. Tienes que crear políticas, como vamos a mirar, procedimientos, debes concientizar a la gente, debes hacer que la gente participe para que entre todos se construya este tema de ciberseguridad. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, vamos ahora a continuación a dar un momento para las preguntas. Disculpen, fui un poco rápido con la sesión, pero vamos a abrir un segundito para preguntas. Un segundito. Ya. A ver. ¿Me están escuchando? ¿Me están viendo? Voy a mirar el chat. El chat. Bueno, listo. Muchas gracias. Entonces, vamos a mirar las preguntas. A ver, entonces. A ver, la primera pregunta. A ver.
No veo preguntas. A ver, por aquí. Algunas fuentes hablan de variaciones de phishing como smishing y bitching. Sí, efectivamente. Inclusive, por ejemplo, este bitching es de video. En algunos casos. Por ejemplo, hay programas inclusive de software libre que uno puede descargar. Supongan que yo tengo ese software y hago la transmisión. Ustedes ven y yo puedo colocarme el rostro como si fuese un actor de algún actor de Hollywood y puedo estar moviéndome y hablando y ustedes verían como si quien estuviera hablando fuera el actor de Hollywood en la charla de ciberseguridad. Efectivamente. Y el tema del smishing, justamente lo que decía de los SMS, que lamentablemente se ha, ¿cómo se dice? Se ha difundido últimamente eh, para engañar a la gente y que puedan entregar sus datos y hacer, digamos, sea accesos. En muchos de los casos, por ejemplo, capturan la información descargan un software en su máquina, saben, tienen acceso a que ustedes tienen alguna cuenta en algún lado o a su correo electrónico. Entonces piden cambio en alguna plataforma, por ejemplo en un banco. El banco le dice, le enviamos a su celular un código de confirmación. Entonces alguien lo llama o le chatea y le digo, o le envía un mensaje diciendo, oiga, por favor indíquenos, alguien lo llama y le dice, oiga, le acabamos de enviar un mensaje porque estamos viendo que está siendo atacado. Por favor indíqueme el mensaje, el código que usted acaba de recibir por correo electrónico, de manera tal que podamos bloquear al atacante. Y al contrario, con ese código es que usted le está dando acceso a que alguien entre a su banco y allí le va ¿cómo se dice? Le va a sacar toda la plata que tenga ahorrada, por ejemplo. Entonces, sí, muchas gracias, Carlos Ávila, por su pregunta. Aquí hay otra pregunta de Edwin Alfonso Vargas. En algunos textos se habla de autenticidad. Este concepto no es tenido en cuenta en la ISO 27001, pero a mi punto de ver es igual de importante a los otros tres. Sí, muchas gracias, Edwin. Y justamente en la siguiente sesión lo que vamos a hacer es a ver no solamente la ISO 27001, sino vamos a ver el framework norteamericano, que es el de la NIS, donde justamente se tiene en cuenta todos estos temas de autenticidad, de manera tal que se complementa esta figura. Entonces vamos a justamente analizarla en esa sesión. Bueno, no veo más preguntas. Quisiera, yo hago una pregunta para la audiencia y es si alguno de ustedes ha sido víctima de alguna alguna de estas amenazas que estuvimos analizando el día de hoy, alguna de sus empresas, y cómo lo resolvieron. Esa podría ser una pregunta. O la otra pregunta es si alguien quiere hacer un comentario con respecto a algún aspecto que le pareció clave, que en adelante va a considerarlo dentro de la seguridad de su empresa. Acá viene una pregunta. Buenas tardes. Respecto al ransomware, ¿hay alguna forma de caracterizar el comportamiento para detectar ese ataque? Gracias por la pregunta. Esta pregunta, ¿por dónde vino aquí? Bueno, entonces, hay herramientas, inclusive algunas de ellas con inteligencia artificial, que las vamos a ver dentro del curso, que nos permite estar analizando comportamientos anómalos en la red, de manera tal que son indicios de por dónde es que se puede dando este ataque. De hecho, dentro de las sesiones que vamos a ver, vamos a mirar una plataforma que se llama Mitre,
Esta plataforma de Mitre, voy a ver si la puedo buscar aquí un segundito. Es una de las herramientas, digámoslo así, bastante útiles. Eh, ya les voy a compartir mi pantalla. Bueno, entonces va a compartir mi pantalla en este segundo. A ver. Bueno, listo. Acá. Esta plataforma se llama Mitre. Esto es de la Universidad del MIT. Y esta es una organización dentro de la universidad que trabaja con el gobierno norteamericano ya durante muchos años, que su labor ha sido de hacer un análisis de las tácticas y las técnicas que utilizan los ciberdelincuentes para poder realizar las diferentes, digámoslo así, acciones, digámoslo así, de ataques. Entre ellas están los temas de ataques de ransomware. Entonces, hay una matriz, esa matriz, esta matriz la vamos a analizar en su momento, que están todos los mecanismos, las técnicas, por ejemplo, de cómo hacen los ciberdelincuentes para hacer los procesos de reconocimiento, ¿sí? De identificar a las víctimas, de tener una visión, de obtener información de phishing, bueno, ¿sí? Luego, de qué manera pueden ir, supongamos que comenzaron a hacer un ataque de phishing, entonces acá en el ataque de phishing, ellos dicen cuáles son los mecanismos que eventualmente usan para hacer eso, para comprometer. Inclusive hay eh, amenazas avanzadas persistentes y las explican, y algunos son de diferentes, ¿cómo se llama? Países. Por ejemplo, acá hablan de cómo a través de un ataque persistente, una amenaza persistente de un grupo ruso, por ejemplo, llegó a hacer el labor de comprometer la campaña, las campañas presidenciales. Pero bueno, volvámonos un tricito. Aquí y acá este señor, entonces, luego muestra cómo los recursos que puede emplear, comprometer cuentas, comprometer infraestructura y otra serie de elementos, y en cada una de ellas hay una explicación de cómo lo hace y cómo cómo comienzan a hacer el acceso a las plataformas, cómo comenzar a explotar información, cómo tener acceso remoto a los servidores, cómo estar, si está en plataforma en cloud, cómo hacerlo en el cloud, bueno, acá hay diferentes, depende de la estrategia que se busque. Y más adelante, cómo escalo privilegios. A ver, si puedo mostrarles algo más. Sí, miren. Si ustedes se miran acá, yo puedo mover esto para acá y me aparecen otras. Entonces, escalado de privilegios, evasión de las defensas que usted tenga implementada, manejo de credenciales. Descubrir justamente dónde está esa información, dónde está la información que necesitan, ya sea en la nube o sea local, dónde están los recursos de datos que usted tiene guardados que son importantes, de manera tal, cómo moverse dentro de la red para conseguir accesar a esos sitios. Cómo colectar esos datos, ¿sí? Cómo transferir esos datos.
cómo tomar control de esos datos, cómo codificar esos datos, cómo ofuscar esos datos, cómo encriptar esos datos. ¿Sí? Lamentablemente está todo. Cómo saca los datos de esas redes, cómo hace la filtración de esos datos, cómo se roban esos datos, cómo transfieren esos datos. Y de manera tal, al final del día, inclusive le pueden borrar a usted los discos. Lo del defacement, hacer suplantación completa, manipulación de datos, corrupción de... O sea, esta herramienta se llama Mitre Attack del MIT. Y está para celulares, para Windows, Mac, Linux, Cloud, dispositivos, diferentes elementos. Y estas herramientas, digámoslo así, este estudio de técnicas y tácticas que hacen acá, porque si uno se mete en cualquiera de estos, por ejemplo, miremos alguno de los de encripción. Si uno se mete a alguno de los que de encripción, movimientos laterales, a ver. Todo eso es lo que hace un ciberdelincuente. Codificación de datos, tunneling, bueno. A ver acá. Encriptación de datos para impacto. ¿Sí? Acá ya comienzan a hablar de los ransomware, de los diferentes mecanismos, los diferentes grupos que hacen este tema de ransom y cómo lo hacen, cuáles son las estrategias. Y respondiendo a tu pregunta, hay herramientas que han tomado esta información también y que utilizan inteligencia artificial para que van analizando el comportamiento. A ver, voy a hacer esto más chiquito. Va a ser el comportamiento. Mira solamente de las referencias de cada caso que se me hizo. Acá. Hay herramientas con inteligencia artificial y otras que van analizando qué es lo que está pasando en cada uno de estos elementos y que de acuerdo al comportamiento del ciberdelincuente que está intentando conseguir acceso a la información, detectar que ese justamente es un intento de ransomware y poder identificarlo oportunamente. Obviamente la empresa debiese, por ejemplo, proteger, encriptar sus datos. Entonces, vamos a mirar más adelante dentro del curso que las empresas, la información confidencial, la información crítica, debieran encriptarlas. De manera tal que si intentan hacer ese proceso de ¿cómo se llama?, de desfiltrado de la información, de sacar los datos, cuando se vayan a sacar los datos, hacer colección de datos y cosas de esas, lo que se encuentran es que ustedes ya han encriptado la información de manera tal que si se la roban, se robaron datos encriptados. Con lo cual con eso no pueden hacer nada, digámoslo así. Obviamente teniendo en cuenta que ustedes tienen buenos mecanismos de encripción para poder proteger sus datos. Pero entonces esa sería la respuesta a tu pregunta. Sí hay herramientas y las herramientas entonces nos permiten poder identificar esos comportamientos. No sé qué otra pregunta tenemos dentro de la audiencia. Bueno, lo que hemos hecho en esta sesión ha sido, digámoslo así, la introducción de la misma, ver los conceptos de ciberseguridad, ver los conceptos de cero confianza, ver algunas de las amenazas que tenemos, porque son bastantes. Encontramos ahí, discutimos 15 del grupo de las más importantes. Como verán posteriormente, nos encontraremos que hay herramientas que nos permiten, digámoslo así, identificar esos comportamientos anómalos para poder tomar acciones proactivas. Y de hecho la idea aquí dentro de todo el curso
es que tomemos acciones proactivas de controles de manera tal que mitiguemos el riesgo y la exposición al riesgo que tengamos dentro de las organizaciones. No sé qué otra pregunta hay, no veo más preguntas en el chat. A ver. Bueno. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? ¿Alguna duda que quedó de lo que vimos? ¿Están motivados? Esta introducción pues es una abrebocas a lo que vamos a mirar. Voy a compartir de nuevo pantalla. Acá tenemos el programa. Entonces, en la siguiente sesión vamos a mirar todo el tema de marcos y estándares de ciberseguridad. Vamos a mirar y analizar el marco de ciberseguridad de la NIS, del gobierno norteamericano. Vamos a mirar la norma ISO 27001 y en especial nos vamos a enfocar en la versión del año pasado, la 2022, que ha introducido una serie de funcionalidades interesantes. Vamos a analizar las consideraciones para protección de datos de manejo de tarjetas de crédito y de información de salud. ¿Qué consideraciones se deben tener? Vamos a hacer una visión de las leyes de protección de datos personales. En especial vamos a analizar el caso europeo y algunos otros que tenemos en América Latina, destacando cuáles son los aspectos claves que se deben tener en cuenta en la protección de los datos. Y eso lo estaríamos haciendo en la siguiente sesión. Al final de esa sesión, ¿qué va a pasar? Al final de esa sesión, me voy adelantando un poco. Cuando estamos hablando de marcos de ciberseguridad, habría que revisar al interno de cada una de esas empresas si ya tienen algún marco de ciberseguridad que estén utilizando, para qué se utilizan estos marcos de ciberseguridad y por qué son importantes. Porque eso al final del día lo que nos permite es organizar las diferentes áreas dentro de las empresas, comenzando por la dirección, por el área de ventas, el área de operaciones, el área de productos, el área de instalaciones, el área de compras, el área de recursos humanos, las diferentes áreas de la organización, el área de tecnología, el área de auditoría, de manera tal que estos marcos de ciberseguridad nos dan, digámoslo así, como un camino para decir cómo nos debemos organizar en cada uno de los elementos de ciberseguridad que vimos hoy y muchos más que vamos a mirar en la próxima sesión, de manera tal que podamos contar con herramientas y ya dentro de las organizaciones comenzamos a utilizar este tipo de herramientas y a poner la casa en orden en muchos de los casos. Entonces, al final, esta herramienta será muy útil porque nos da un norte, nos dice cómo hacerlo, ¿sí? Y también mostraremos un poco más en detalle otras herramientas como la que les acabo de mostrar del Mitre, que nos permite poder navegar y poder darnos luces de cuál es la mejor manera para poder implementar un sistema de gestión de seguridad y protección de datos dentro de nuestras organizaciones, que eso al final del día es lo que nos dice la ISO 27001. Posteriormente a la siguiente clase, vamos a mirar los temas de seguridad en torno a las redes, todo el tema de vulnerabilidades en las redes, protocolos de seguridad en las redes, mecanismos de seguridad en las redes, en las diferentes redes locales o inalámbricas, vamos a mirar, de manera tal que podamos estar conscientes de qué herramientas contamos, cómo los ciberdelincuentes pueden aprovechar las vulnerabilidades que tengamos en estas redes y podamos estar preparados. Posteriormente vamos a ver todo el tema de gestión de identidades y acceso. Justamente lo que comentaba alguno de los asistentes, vamos a mirar métodos de autenticación, de control de acceso y mecanismos de gestión de acceso, que ese es uno de los temas que están claves dentro de la estrategia de cero confianza y de qué manera podemos ir implementando esta estrategia de cero confianza.
Posteriormente, vamos a hablar de las prácticas de codificación segura. Al comienzo, dentro de las amenazas, yo les dije, miren, muchas de las veces los servidores web de las empresas son inseguros porque los programadores no tuvieron en cuenta este tipo de cosas y les hicieron ataques de inyecciones de comandos de SQL o les instalaron aplicaciones de JavaScript o de Python o de PHP, de diferentes programas, de qué manera se pueden mitigar estos problemas justamente en las aplicaciones y cómo podemos fortalecer la seguridad de las aplicaciones mismas, ¿sí? Posteriormente vamos a hacer un análisis de la seguridad en la nube. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades que tiene un operador con la información de sus clientes? Y cuál es la responsabilidad que tienen los clientes con sus datos, cuáles son los controles que se pueden implementar, cuáles son las amenazas que se presentan ante la seguridad en la nube, las amenazas que se presentan en la operación en la nube, porque muchas personas piensan que porque ya está en la nube de Amazon o en la nube de Google o en la nube de Azure ya está todo resuelto, y no. Estos proveedores hacen su tarea, pero cada uno de los clientes tienen que proteger sus datos y vamos a hacer un análisis de esto. Posteriormente vamos a ver temas de criptografía. Vamos a hacer una descripción de algunos de los algoritmos de criptográficos más utilizados, una explicación de alto nivel, pues porque aquí hay personas de diferentes disciplinas. Vamos a explicar que muchos de esos mecanismos y algoritmos de criptografía para encriptar datos ya están obsoletos y los ciberdelincuentes lo saben y pueden fácilmente romper esos códigos de criptografía que ustedes tienen o puedan tener dentro de sus redes. Entonces, vamos a hacer ese análisis, vamos a mirar qué es la infraestructura de llave pública y cómo podemos implementar exitosamente criptografía de datos al interno de nuestras organizaciones. Posteriormente, vemos todo el tema de evaluación y gestión de riesgos, ya un poquitico más de empleando alguno de estos frameworks, vemos cómo es el proceso de evaluar los riesgos. De una vez evaluados los riesgos, establecer cuáles son las estrategias y controles para mitigar los riesgos y cómo monitorear esos riesgos. Eso que es una de las actividades que desde el área de ciberseguridad se debería estar haciendo permanentemente, de manera tal que se puedan proactivamente identificar acciones o comportamientos de ciberdelincuentes, como el que alguien mencionaba de un ransomware. Posteriormente vamos a mirar cómo implementar un plan de atención de incidentes, ¿sí? Cómo se hace esta planificación, la respuesta a incidentes, eventualmente cómo podemos llegar a plantear un esquema de continuidad de negocio, porque como vimos, no estamos exentos a una catástrofe en alguno de nuestros centros de datos y que de allí se pueda, y que no podemos tener un solo punto de falla. Vamos a mirar esos aspectos. Luego vamos a ver herramientas de hacking ético, las pruebas de penetración, en qué consisten, cómo se hacen, qué recomendaciones debemos tener con respecto a estas pruebas de penetración, de manera tal que podamos hacer una valoración de riesgo de las diferentes plataformas. Y finalmente vamos a ver toda una serie de recomendaciones, hacer como un resumen del curso para concretar lo que sería la línea básica mínima que una empresa debería contar para la implementación de los controles y para protección de los datos, de la seguridad y la protección de los datos, de manera tal que podamos avanzar en estas prácticas de mejores prácticas de ciberseguridad, considerando los temas de mantenimiento y parchado de redes y sistemas, cómo trabajar con las áreas de auditoría para hacer evaluaciones de auditoría y trabajar en los temas de concientización al interior de las empresas. Como vimos, que es un tema muy serio, el tema de capacitación de las personas. Finalmente, vamos a dar también una serie de recomendaciones a nivel personal para uso seguro de nuestros dispositivos personales, computadores en la casa o dispositivos móviles, de manera tal que podamos estar claros de cómo protegernos
en este mundo de ciberdelincuentes. Esa sería la agenda que tendríamos en las siguientes sesiones. Es una agenda bastante, ¿cómo llamarla? Atractiva, y al final del día pues ustedes contarán con las herramientas para poder desempeñar sus labores de ciberseguridad en sus diferentes organizaciones. No veo más preguntas, no sé si alguien tiene una pregunta adicional, quiere hacer un comentario. Estamos en el momento para hacerlo. Me disculpan, de pronto fue un poquitico rápido con los temas. En la siguiente sesión vamos a abarcar bastante temas y bueno, vamos a ver cómo nos vamos en la siguiente sesión. No sé si me están escuchando porque no escucho que alguien diga algún comentario. Si están de acuerdo, por favor, levanten la mano, digan sí. Si estamos conectados. Y bueno. Amaury, no veo más preguntas en la sesión. No sé si tú ves alguna adicional. Bueno. Les agradezco. Si alguien quisiera hacer un comentario con respecto a la sesión de hoy, es bienvenido. No sé si los conceptos que estuvimos expresando quedaron claros. Si el tema de estrategia de cero confianza, la introducción que acabamos de hacer hizo sentido. Bueno, a los participantes del chat, a Francisco, perdón, a Franco Jurmán, Carlos Ávila, Carlos Eduardo, Edwin Alfonso, muchas gracias por sus comentarios. Y si alguien está interesado en Magdalena, muchas gracias por la exposición. Listo. Bueno, no tengo más comentarios para esta noche. Les agradezco personalmente la atención a la sesión, y entonces el próximo martes a la misma hora nos encontramos para atender a la siguiente sesión del curso. Espero haya sido de su agrado y colmado las expectativas, y vamos avanzando con este tema. Acá Marcela Angarita, entiendo el tema sin comentarios. Dice, como consejo, ¿qué páginas o perfiles de LinkedIn o otras redes nos recomienda como para estar al tanto de amenazas de ciberseguridad? Ok, me llevo el punto para atenderlo y mostrarles esta información. La página que les mostré de Mitre, pues es una base de datos, es impresionante, pero les voy a traer algunas otras fuentes, la que ustedes puedan estar permanentemente actualizados de estas fuentes, digámoslo así, de amenazas. Ya a vuelta a correo les damos la información del material del curso. Y bueno, muchísimas gracias a todos y les agradezco por su tiempo.